Creo que todos buscamos desesperadamente la magia, y uso esa palabra de forma muy grande, nebulosa, que lo abarca todo. Creo que todos queremos magia, queremos algo que no podemos explicar, pero que sentimos. Es parte de nuestra realidad, nos cuida, protege, fortalece y nos da el valor que necesitamos para el día a día. Y como sea que llamemos a esa magia o el nombre que le demos o el sistema de creencias del que vengamos, todos tenemos este deseo de conectar con algo que no se ve. Hola a todos, bienvenidos al show de Ask Julie Ryan. Aquí, espiritualidad y práctica se unen para una vida con propósito y alegría. Hoy, una gran sorpresa. Deb Bowen nos acompaña. Deb es consejera de duelo, intuitiva y autoproclamada hippie radical, con profunda conexión al mar y la arena. Ya saben que tendré muchas preguntas sobre cómo se relaciona todo eso. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora, hablemos con Deb. Deb, bienvenida al programa. Estoy encantada de tenerte aquí. Justo decía antes de empezar a grabar que no puedo creer que nos haya tomado tanto tiempo traerte al programa. Estoy encantada de estar aquí, Julie. Muchas gracias por invitarme. Oh, el placer es mío. Ayudas a la gente a encontrar la divinidad dentro de sí mismos. ¿Todos la tenemos y cómo la encontramos? Claro, todos somos divinos. Absolutamente. Para mí, una forma muy esencial de encontrar la divinidad que habita en nosotros es precisamente verla manifestada en los demás. Y no me refiero únicamente a las personas, sino también a la naturaleza en su totalidad. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas no existe una mentalidad jerárquica como tal. Los seres humanos no se consideran en la cúspide de la existencia. Existe la noción de que somos iguales. Y al vernos, a nosotros y nuestro lugar en el mundo, desde esa perspectiva de que todos tenemos un lugar en el gran círculo de los dones, vemos esa divinidad dentro de nosotros y de todos. Ok, dime más sobre cómo sabemos qué es la divinidad. O sea, cómo la sentimos, cómo la vemos, cómo se aparece a la gente. Cada quien tiene su propia interpretación, pero ¿cómo sabemos, oh, esa es la divinidad en mí, en lugar de, oh, ahí va el conejo Pedro saltando por el camino? Curiosamente, la mejor manera de ver la divinidad en nosotros y otros es mirar nuestra ciencia. Y a esto me refiero. Si estudias la geometría sagrada, por ejemplo, pensamos en ella como una forma de arte, la vemos como una forma divina de estar en un misterio indescriptible. A la vez es divinidad y ciencia básicas. Una teoría. Si tomas, por ejemplo, una hoja que se desenrolla o la estructura de una piña, ahí tienes ciencia en acción, pero también es algo que está más allá de toda explicación y eso es lo que la hace divina. Me encantan las cosas de la geometría sagrada y no sé mucho, así que quiero volver a eso en un minuto. Pero primero me encanta esto. Te autodenominas hippie radical. ¿Qué significa eso? ¿Y te ha ayudado a aceptar tu intuición y tus otras habilidades, dones, enseñanzas y comprensiones psíquicas? Mi publicación más reciente fue un ensayo en la revista Salvation Sound. El artículo se llama Let No One Turn You Around, basado en el maravilloso y antiguo himno Ain't Going to Let Nobody Turn Me Around. Y cuento la historia de cómo mis creencias de los 60 y 70, para que tus oyentes sepan que soy vieja, de los 60 y 70 influyeron drásticamente en quién soy y en lo que creo hoy. ¿Cómo? Bueno, en parte por el malestar social y los problemas sociales en la guerra de Vietnam y los problemas raciales, etc. Y para mí eso se convirtió en un viaje espiritual.
Hay un aspecto profundamente espiritual en la justicia social y en estar fuera de la guerra. Y fue precisamente eso lo que me llevó a todo ese despertar, y uso esa palabra entre comillas, que la gente tuvo. A finales de los 70 y principios de los 80, que realmente nos trajo de vuelta a ser conscientes, a tener conciencia de lo que más tarde se convirtió en el pensamiento de la nueva era, el término de aquellos días. Pero todo eso surgió de esa noción de conexión, y volviendo a esa teoría, esa noción de conexión que se remonta a quiénes éramos y lo que buscábamos en los 60 y 70. Entonces, ¿crees que por eso fue que hubo tanto énfasis en la cultura de las drogas en los 60? Yo era pequeña en los 60, era una niña, pero recuerdo a los hippies y las drogas. ¿Era esa su manera y la de esa época de los jóvenes de entrar en contacto con su lado espiritual? Ciertamente el LSD creo que es comparable a la ayahuasca y las otras drogas alucinógenas que oímos hoy en día que se usan en viajes espirituales para la gente. Sí, absolutamente. Yo, la verdad, nunca usé nada de eso, pero lo que sí sé es que en lo que se convirtió la parte de las drogas, claro, ciertamente estaba la parte de las drogas por diversión, eso era parte de ello, pero también era esta idea de ser iluminado, de una forma incorpórea de buscar algo más allá de lo físico. Y entonces volvemos a lo metafísico. Así que creo que eso pudo haber sido parte del uso de drogas ciertamente en aquel entonces. Bueno, y toda la cultura del amor, ¿verdad? De eso se trataba. Tenían los love-ins y ya sabes, todo eso. Así que yo vivía cerca de Kent State y cuando era pequeña en Ohio, recuerdo, no sé, nos fuimos de allí a los 10 años y nos mudamos a Columbus, pero recuerdo los toques de queda y todo eso y estar en el coche con mi familia y se veía donde tenían las carreteras bloqueadas para ciertas cosas y recuerdo haber visto tanques y todo eso. Creo que tenía probablemente, no sé, como 8 o 9 años quizá cuando eso pasaba y Kent era el pueblo de al lado, de donde vivíamos. Soy mayor que tú en mi primer año de universidad. Supe lo que pasó en mi campus tras esa mañana. Sí, ¿qué pasó? Primero, explica qué fue lo de Kent State para quienes escuchan y no saben. Ni siquiera sé lo que lo provocó particularmente, pero fue la Universidad Estatal de Kent en Ohio, es donde estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam recibieron disparos. La Guardia Nacional abrió fuego y mató a 4 estudiantes. No, déjame corregir, no todos eran estudiantes. Mataron a 4. Y entonces hubo esta protesta masiva en todo el país de que el gobierno autorizara que la Guardia Nacional hiciera eso. Y en todo el país y en la universidad en la que yo estaba en ese momento, muchas administraciones fueron lo suficientemente inteligentes para cancelar clases y darnos tiempo para el luto, moratorias y servicios conmemorativos. Eso pasó en mi campus, y escribo sobre eso en mi cuento corto en ese ensayo. Y luego surgen cosas maravillosas de eso, ¿verdad? La gente entiende que, necesitamos reevaluar lo que pasó allí. Vamos, ya sabes, ¿cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Y ciertamente así es como el gobierno se da cuenta y todos necesitan ser reelegidos. Así que cuando la población está molesta por las cosas, ya sabes, prestan atención a eso, claro. Y estoy segura de que tú también pasaste por eso, intentando ayudar a generar un cambio. Creíamos que lo hacíamos. De hecho, esperábamos hacerlo. Salió buena música de eso. Lo digo en serio. Y creo que eso saca a relucir un punto interesante. La música era tan diferente en los 60 de lo que había sido antes. Recuerdo a mis padres diciendo, esta música es atroz. Y ahora ya sabes,
son clásicos. Vemos cómo evolucionó y se convirtió en parte del espíritu de la época, no solo sobre la guerra o sobre, ya sabes, lo que pasaba entonces, sino que todo el género musical era muy diferente. Bueno, lo era. O sea, podría hablar por horas sobre música y la unión de tantos tipos diferentes de música. Rock and roll, rhythm and blues, soul, folk. Y así podría seguir y seguir y seguir. Yeah. Y así que todo eso se unió de una forma realmente hermosa. Y una de las cosas que veo hoy son músicos más jóvenes llevando esa antorcha hoy. Y me encanta ver eso. ¿Cómo así? ¿Cómo la están llevando, por ejemplo? Piensa en gente como Rhiannon Giddens, que es una música realmente increíble, una artista excepcional. Ella es no solo una música, sino que actualmente ocupó el lugar de Jojo Ma como directora de Silk Road Suite. Ella hace un programa en la radio pública que rastrea la herencia del ferrocarril y la gente china que vino a construir ese ferrocarril y lo que pasó con las mujeres que no trabajaban en el ferrocarril, sino las mujeres chinas. Y es una historiadora que estudia el banjo y su historia y nos lleva de vuelta a África y estudia las diásporas en tantas culturas diferentes. Pero ella se para en un escenario con un banjo y toca descalza y cuenta historias y relatos maravillosos y une todo eso. Por ejemplo, en el Newport Folk Festival este verano en Rhode Island, ella y Joan Baez y Taj Mahal estaban en el escenario trabajando juntos. Y Mavis Staples también estaba allí, simplemente trabajando juntos para mantener viva esa noción de música y herencia y nuestra obligación con la justicia social. Bueno, quiero volver a eso en cuanto a las leyendas, porque eso también me fascina. Pero primero, ¿vienes de una familia espiritual? Cristianos. Okay. ¿Y eso influyó en tu deseo de explorar más el espíritu, de querer explorar, ya sabes, si hay más en la historia de lo que parece? Algo así. Absolutamente. Mi familia era de presbiterianos devotos y crecí en una iglesia presbiteriana maravillosa, tradicional y encantadora. Estoy muy agradecida por todo lo que aprendí allí. Esto fue a finales de los 60, en la época en que los Beatles fueron a la India. Le dije a mi padre que quería ser budista. No sabía absolutamente nada del budismo, ni siquiera conocía la diferencia entre hindú y budista, ¿verdad? Bueno, mi dulce papi presbiteriano dijo, entonces sé la mejor budista. Claro, sí, qué bueno por él, de verdad. Y eso pues me dio la oportunidad, la libertad de explorar. Y así el mundo se abrió. Crecí en una comunidad muy segregada religiosamente. Teníamos denominaciones cristianas, pero no creo que hubiera gente judía o nadie de ninguna otra fe aparte de las denominaciones cristianas en el pueblo en el que vivía. Y eso me dio la oportunidad de explorar creencias y culturas, aprender sobre gente del pueblo de al lado, conocer otras religiones. ¿Creciste en Nueva Inglaterra? ¿Dónde creciste? ¿No se me oye en la voz? Soy sureña de hueso colorado. Ya perdiste mucho el acento. Sí. Sí, ok, bueno, ¿y cómo te afectó eso a ti y a tu visión de la espiritualidad cuando empezaste a explorar esas otras religiones y culturas y pensamientos, ya sabes, diferentes a como quizás te criaron? ¿No es maravilloso que todos seamos diferentes y tengamos estas creencias e ideas de las que podemos tomar, cuestionar y tener curiosidad? Y ese es el regalo. Eso me lleva de vuelta a esa noción de conexión. Para mí todo siempre vuelve a esa palabra clave. ¿Encontraste muchas similitudes o, por el contrario, muchas diferencias? Pues sí, a ambas. ¿Y no es maravilloso?
y aprendí muy temprano que las dos palabras poderosas de todo el mundo son enséñame. Cuando le dices enséñame a alguien, eso abre puertas para poder aprender unos de otros, de diferentes maneras. Y luego, ¿cómo asimilaste todo esto? Ok, esto resuena conmigo. Esto como que no resuena conmigo. ¿Hubo algún criterio o método específico? ¿Te guiaste por el sentimiento? ¿Te echaste como un clavado en la investigación de las diferentes religiones y filosofías? ¿Cómo lo abordaste? ¿O simplemente dejaste que llegara natural? Todo lo anterior, esto es lo que quiero decir. Sí, o sea, no tienes idea de cuánto tiempo he pasado estudiando varias religiones del mundo y libros y, ya sabes, y me da pena decir esto, pero creo que es importante. Creo que es algo importante que decir. No había dedicado mucho tiempo a aprender sobre el Islam, hasta después del 11 de septiembre. Y en la mañana, que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas, fui a una librería y compré el Corán, porque sabía que necesitaba aprender algo sobre el fundamento de la gente que fue tan impactante. ¿Y qué aprendiste mientras lo leías? Partes hermosas del Corán, y aprendí que hay partes que son muy similares a la Biblia cristiana. ¿Te sorprendió eso? No, porque viene de ese mismo lugar, ya sabes, en muchos sentidos. Pero yo, entonces, sí, me eché clavados, pero también sentí que era importante discernir cuál era mi verdad. No solo aceptar un sistema de creencias general, porque era un sistema de creencias general. ¿Y cómo decidiste qué aceptar y qué no aceptar? Lo que era amable, lo que nos une, lo que conecta, ¿qué nos une? Sí. ¿Por qué crees que hay otras cosas en esos textos religiosos y culturales? ¿Por qué crees eso? Estoy de acuerdo contigo. Esa es la base de todas las religiones. Ahí es donde todas comenzaron. Y luego, a medida que evolucionaron con el tiempo, las cosas cambiaron. ¿Cuál crees que fue el catalizador para causar esos cambios? ¿O varios catalizadores? Bueno, si estamos hablando de las religiones patriarcales, del creciente fértil, ¿es a eso a lo que te refieres? Lo que sea, de lo que quieras hablar. Está bien, podemos conversar sobre ello. Bueno, si a eso te refieres, tiene que ver con el patriarcado. En cualquier forma, de cualquier lugar. Parte de lo que hizo fue subyugar lo divino femenino. Y, ya sabes, no sé si lo conoces, es un libro viejo, pero sigue siendo uno de mis libros favoritos de una antropóloga llamada Marilyn Stone. El libro se llama Cuando Dios era mujer. No lo he leído. Fascinante. Deberías. Es un clásico en el mundo de la literatura feminista y estudios de diosa. Y realmente rastrea la adoración mesopotámica a lo divino femenino. Mucho antes del patriarcado, antes de que llegara. Así que creo que las mismas cosas que influyen hoy. La codicia y el materialismo, y eso influyó y cambió nuestra espiritualidad. Control. Sí. Sí, encuentro que muchas de las religiones en las adaptaciones de la versión original, quizás de las enseñanzas, sabes, en las traducciones y edición y todo eso, ahí metieron el miedo para controlar a las masas. Esa es mi opinión. Y funcionó de maravilla. Digo, ciertamente lo hemos presenciado en los últimos años con todo el asunto del COVID. O sea, por Dios, tener a todo un mundo con el miedo hasta las rodillas o hasta la cintura fue algo realmente extraordinario de ver para mí. Me imagino que también para ti, especialmente habiendo vivido la era de Vietnam, donde había tanta gente que tenía miedo. Mi esposo sirvió durante la era de Vietnam. Es 10 años mayor que yo y él creció en una familia de la Fuerza Aérea y lo reclutaron para el ejército. Se saltó un semestre de la universidad y el tío Sam vino, ya sabes, a buscarlo
Y su madre llamó a su padre y le dijo, metes a ese niño en la Fuerza Aérea o no vuelvas a casa. Eso fue lo que le dijo a su papá, porque todos estos chicos del ejército estaban volviendo a casa en bolsas para cadáveres. Ya sabes, todos estos chicos que estaban en el ejército durante el conflicto de Vietnam. ¿Y sabes qué? Su padre lo metió en la Fuerza Aérea. Ese mismo día, fue con uno de los generales y movieron algunos hilos para que lo aceptaran en la Fuerza Aérea. Él sirvió durante el conflicto de Vietnam, así lo llama, y fue una experiencia muy dura. Y es que ni siquiera puedo imaginar pasar por eso, ya sabes, con tu hijo, en esa situación, yéndose a la guerra, no solo Vietnam, sino cualquiera, Primera, Segunda Guerra, Irak, todas. Es que no puedo, ni siquiera puedo imaginarlo. Entonces, por favor, explícame, cambiando un poco de tema, por favor, explícame tu conexión con el mar y la arena y las playas y todo eso. Ay, tú, chica de Carolina del Norte. Bueno, está a 174 pasos de la puerta de mi casa al océano. Está a una casa de distancia de la bahía, las marismas. Vivo en una isla de barrera. Y crecí en una isla de barrera diferente a la que vivo ahora. Algunos de mis primeros recuerdos son pescando con mi padre, sacando ostras con él. Tengo otra, no ficción creativa, remendando redes, donde hablo sobre el cuchillo para ostras que mi padre me dio el año que cumplí 5. Todavía lo uso. Wow. Cuchillo grande. Eso está en mis huesos, está en mi sangre. Ya sabes, no puedo recordar un momento en el que esa conexión con la arena y el mar no fuera parte de quien soy. Crecí en una casa que en ese momento estaba en el océano. Y mamá podía pararse en la ventana de la cocina y verme nadar. No había dunas de arena en ese entonces, era simplemente plano. Y hubo un día, creo que tenía como 9 años, y me metí al agua. Era un día precioso, estaba muy tranquilo en nuestra área, estaba completamente sola. Y una ola se levantó justo enfrente de mí, se levantó de golpe. Y mientras lo hacía, un tiburón pasó nadando en la ola. Dios mío. Mi pensamiento fue, espero que mamá no haya visto eso. Nunca se me ocurrió temer al tiburón. Lo que pensé fue que si mamá lo veía, como a ella le daban miedo los tiburones, no me dejaría volver al agua, y yo haría cualquier cosa por quedarme en ella. Incluso hoy haría cualquier cosa por quedarme en esa agua. ¿Lo llegó a ver? No, al final me salí con la mía. Y no le contaste. Nunca, jamás le conté del tiburón. ¿Qué es? ¿Qué crees que te hace resonar? ¿Qué te hace resonar tanto con el mar y la arena, aparte de que te criaste allí? Pero, ¿qué es? ¿Hay algo más que eso? Oh, mucho más. Tienes toda la razón. Toda la vida comienza en la marisma. Toda la vida en este planeta comienza en las marismas. Sin las marismas, las incubadoras y los estuarios que envían vida al resto del planeta, no tenemos planeta. Nunca lo había escuchado. ¿Me puedes contar más? No, esa parte científica no la domino, pero un intento general, ese sí. Inténtalo. lo haré. Si piensas en términos de, como te dije, no existe una jerarquía, pero escuchen esto. Si piensas en peces grandes comiendo peces pequeños y estos a otros más pequeños, llegas a seres microscópicos que viven en esa agua. Seres, porque estamos aprendiendo cada vez más que hay conciencia y cognición entre los seres. Hay material maravilloso, por ejemplo, sobre los pulpos ahora, y lo que hemos aprendido que saben es asombroso. Así que sin esos seres más pequeños que viven en las marismas, y estoy hablando de, ya sabes, seres microscópicos, entonces no hay cosas más grandes, y no hay conexión de cómo todo funciona en conjunto. Y eso no solo significa los peces y esos seres, sino las plantas mismas y el lodo mismo. Todo eso es la base de la vida.
Sin eso, todos estamos en problemas. Y para mí, los días más maravillosos de mi vida han sido sentada en las marismas. Desde donde vivo, miro por mi ventana. Tenemos una gran garza azul que vive en nuestro vecindario. Le pusimos Charlie. No sé por qué le pusimos así, pero se llama Charlie. Y Charlie está aquí en la primavera y el verano y pesca en los muelles de mi vecino, en la marisma. Y luego se va a algún lugar en el invierno y no lo vemos. Y entonces Charlie es para mí un presagio de la llegada de la primavera, de los ciclos de la estación. Y lo llamo Charlie, mi vecino, y hablo de él de la misma manera que hablo de Bob y Carol, que son mis vecinos de la casa de al lado. Charlie es tan mi vecino como lo son ellos. Ahí está de nuevo esa noción de conexión. Bob y Carol de un lado, Ted y Alice del otro. También estoy delatando mi edad con esto. Era una película, para los que no sepan. Sé cuál es. Sí, la verdad es que bromeamos mucho sobre eso. Sí, me imagino. Bueno, las marismas tienen un olor muy distintivo. Si pudiera usarlo de perfume, lo haría. Sí, es muy interesante. ¿Cómo le dicen? ¿Lodo Pluff o Flood? ¿Lodo Pluff o algo así? ¿Cómo se llama ese lodo de la marisma? De donde yo soy solo le decimos lodo. Sí, de hecho tiene un nombre porque lo he escuchado. He pasado mucho tiempo en Carolina del Sur, especialmente en la zona baja. Ajá. Y creo que es lodo, P-L-U-F-F o algo así. Y definitivamente tiene un olor distintivo. Sí lo tiene. Y para mí, cuando salgo de noche a darle las buenas noches al mundo, a darle las gracias, y la marea está baja, simplemente lo respiro. Me encanta ese olor tan especial que tiene la marisma. Sí, sí. Entiendo. Eres chica de las marismas. Escúchate. Eres hippie de las marismas. Sales a darle las buenas noches a la marisma antes de irte a dormir. Salgo y les doy las gracias y las buenas noches a todos. Vivo en el bosque marítimo. Tengo robles y mucha vegetación alrededor de mi casa que me protegen de las tormentas. Les estoy muy agradecida, así que les doy las gracias a todos esos amigos. Me encanta, me encanta. Muy bien, volvamos a la geometría sagrada. Hablemos de eso un minuto y luego quiero hablar de eso, también de leyendas y luego ver cómo ayudas a la gente con el duelo en un minuto. Entonces, geometría sagrada, ¿qué es? ¿Puedes explicar un poco sobre ella y cómo afecta a nuestro mundo? Por supuesto. Vamos a empezar con algo que sea muy básico. Imagina, si quieres, dos círculos entrelazados. No sé si puedas ver esto o no. ¿Puedes ver el anillo que estoy mostrando? Sí, ok, sí, dos círculos entrelazados. Y se ve casi como si fuera un signo de la paz ahí en medio. Casi, pero no exacto. Te mostraré qué es. Ese símbolo, esos dos círculos entrelazados se llama vesica Piscis. Lo que significa es la vejiga del pez. Y cuando lo tienes en tus manos, de modo que la pieza central entrelazada esté en horizontal, ese espacio se llama mandorla, que significa almendra. Al sostener el anillo o el símbolo así, se convierte en el por excelencia símbolo. Sagrado del pez, del cristiano, sí, claro. Por eso, vesica Piscis. Claro, la vejiga del pez. Cuando lo sostienes del otro modo, para que la mandorla esté en vertical, tienes el símbolo de la diosa, tienes ese semicírculo que hemos visto alrededor de toda divinidad femenina, toma a Nuestra Señora de Guadalupe y los símbolos a su alrededor. Tienes el símbolo del divino femenino. Si tomas, este es el anillo que tengo en el dedo, del brocal del pozo en los jardines del Pozo del Cáliz en Glastonbury, Inglaterra. Si tomas la vesica Piscis, esos dos círculos entrelazados es la base de las demás formaciones de la geometría sagrada. Y si sigues dibujando eso con compás y transportador y esas cosas, sabes, terminas con una flor de la vida.
Oh, sí, es la base, la esencia de todo. Puedes verlo claramente cuando te alejas y lo observas con atención, pero toda la naturaleza tiene una conexión con un despliegue a través de la geometría sagrada. Así que hay un componente matemático en todo, en la naturaleza. Piensa en un nautilo, esa maravillosa concha de mar con esas cámaras interiores. Todas esas están en la proporción divina. Ese 1, lo digo de memoria, así que no lo tendré exacto, 1.618 y algo. En relación con el siguiente radio de la rueda. Lo vemos por todas partes. Déjame mostrarte otro ejemplo. Esta es una concha de Murex y es muy, muy vieja. La encontré en la playa el año que cumplí 10, después del huracán Donna. Escribo sobre ella en un texto llamado El talismán de Poseidón, y es esta. Pero, si ves las espirales, en la parte superior de la concha están en la misma proporción divina que describí. Bueno, y para los que están escuchando, es una de esas conchas de mar. Puedes ponértela en la oreja y escuchar el océano en ella. Sí, claro que sí. Sí, lo cual es tan divertido de hacer. No sé muy bien cómo funciona, pero es bastante increíble. ¿Verdad? Mencionaste una piña antes. ¿Cuál es la geometría sagrada de una piña? ¿Es esa espiral otra vez? Lo mismo, es la forma en que se despliega. Si ves una piña, se despliega en esa misma proporción. Es fascinante cómo funciona todo. Lo es. Y sé que Washington, D.C. y otras ciudades, que son grandes ciudades del mundo, fueron trazadas según la geometría sagrada. La forma en que las calles y ¿dónde estarían los edificios, el Capitolio, la Casa Blanca? Todo eso fue trazado según la geometría sagrada, incluso en el billete de $1 y otras formas de dinero. En muchísimas partes del mundo, todas ellas también están basadas en geometría sagrada, ¿no es así? Claro, las grandes catedrales que son un ejemplo perfecto de todo eso que mencionas. Uno de mis libros favoritos es Los pilares de la tierra de Ken Follett. Escribe sobre geometría sagrada y matemáticas para construir grandes catedrales en la Edad Media. ¿Es una novela entonces? Es ficción histórica. Sí, ficción histórica, sí. Suena bien. Voy a tomar un vuelo largo en los próximos días, así que voy a buscarlo. Oh, qué bien. Es un libro bien gordo. Es enorme. Ay, qué padre. Sí, fíjate que estoy a punto de volar a Irlanda y sí, va a ser un viaje larguísimo. Encontrarás mucha geometría sagrada en Irlanda. De hecho, si empiezas a mirar algunas de las cruces y los tejidos y la forma en que lo hacen. Esto, por ejemplo, de Irlanda. ¿Sabes? ¿Ves ese símbolo de nunca puedo pronunciarlo, pero es una triqueta? Así que vemos eso. Sí lo vi. Ella sostuvo, para los que escuchan, Deb levantó su taza de café con un símbolo. Sí, estaré en un castillo, así que, pues ya sabes. Es divertido. Tiene 800 años. Segura que habrá mucha geometría sagrada allí. Me imagino que sí. Cuando le dije a mi hermano menor, John, que iba a ir, me dice, espero no te pases la semana en el calabozo. Y yo, sí, gracias. Qué chistoso. Muy bien. Vamos a pasar a las leyendas. Hablando de Irlanda, ya sabes, toda esa, creo que esa zona que creo que los druidas, los celtas, tienes a los irlandeses, Escocia, Inglaterra, Gales, todas esas áreas diferentes. Y ciertamente cada civilización y cada cultura tiene leyendas. ¿Crees que hay algo de verdad en las leyendas? Por supuesto que sí. Déjame darte un ejemplo. Ya que vas a Irlanda, quizás te guste investigar esto. Entonces, antes de que existiera Santa Brígida, existía la diosa Brígida. O mucho antes de que existiera Santa Brígida, existía la diosa Brígida, y la historia y el relato de su vida y cómo llegó a estar tan profundamente arraigada en la psique del pueblo británico que los cristianos no pudieron deshacerse de ella. Esto pasó. Brígida era como la diosa suprema de tantas cosas relacionadas con la agricultura.
Era la diosa de los pozos sagrados. Era la diosa de la leche y la miel, y del parto temprano de los corderos, y de la poesía y del fuego, por ejemplo. Ella era tantas cosas para la gente que necesitaba esas cosas que mencioné para existir en una cultura agraria, en la noción de la rueda del año, de cómo no hay solo 4 estaciones, sino 8. Esas que llamamos estaciones intermedias. Hay 4 de ellas, entre Yule en diciembre y la primavera en Ostara hay una festividad y una celebración llamada Imbolc. Y la palabra significa en el vientre, como en la época en que las ovejas están por tener crías. Así que esa es la época del año de Brígida. Es cuando Brígida es protectora de la llegada de los corderitos, de esa vida. Eso sucede justo debajo de la superficie de la tierra, donde las plantas apenas comienzan a despertar y cobrar vida. Es la época en que los azafranes brotan a través de la nieve. Claro, y en esa época, Brígida era una figura una tremenda influencia y conectora de la gente de la tierra. En Irlanda, que cuando llegó el cristianismo, no iban a renunciar a ella. Definitivamente no iba a pasar. A través de una serie de eventos, algunos historiadores creen que básicamente la convirtieron en una santa católica y la canonizaron, y que las dos son una y la misma. No lo sé con certeza. La verdad es que no estoy tan segura de que sean la misma. Creo que muchas de las fiestas y los días festivos y cosas así fueron asimilados en el catolicismo y el cristianismo como lo conocemos hoy. Y estás deletreando Brigid. Se escribe B-R-I-D-G-I-D o Brigid. ¿Cuál es la diferencia? No sé si no hay una forma correcta o incorrecta. Hay muchas maneras de escribirlo. Yo tiendo a escribirlo B-R-I-D. B-R-I-G-I-D. Estoy tratando de verlo. Sí, ¿cómo lo escribí para estar segura? Sí. Pero lo que surgió de la noción de lo que se llamaba Imbolc, hoy se convirtió en el catolicismo, en la Candelaria, la iluminación, porque el sol se está volviendo a ver. Lo vemos, días cortos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nunca lo sabremos. No hay manera. Todo es una verdad. Todo es la verdad. Es solo la continuación de las tradiciones. Y volviendo al tema del control, claro, necesitamos que pienses de esta manera. Así que vamos a incorporar lo que sea que creas en nuestra versión para ayudarte a pensar así. Y me fascina estudiar la historia de todo eso. O sea, hay santos, nombres que nunca había oído, muchísimos, muchísimos, muchísimos de ellos. Me casé en la iglesia de San Pascual Bailón, nunca había oído de él. Mi guía espiritual es el Papa Clemente VI, tampoco había oído de él. Son muchos, de diferentes culturas y épocas. Personas que creo que fueron leyendas, y a ver si esto resuena contigo, que fueron leyendas que le dieron esperanza a la gente, le dieron consuelo, le dieron paz cuando estaban pasando por momentos muy, muy difíciles. Exacto, fortaleza. Así es. Exacto, y simplemente han sido asimilados ahí. Una de mis historias favoritas sobre Irlanda es mi amiga, a cuya fiesta voy a ir, me mandó una foto de un árbol de hadas. Y hay una historia de que había un arqueólogo estadounidense en Irlanda y estaba caminando por la calle de algún pueblo y le preguntaba a la gente al azar, ¿usted cree en las hadas? Y todo el mundo decía, oh, yo no creo en las hadas. Y luego una mujer dijo, no, señor, yo no, y están por todas partes. Y luego, mi amiga, Rosalind, dijo, pero si hablas con cualquier granjero, no van a talar un árbol de hadas, van a arar a su alrededor. Un árbol de hadas es como un arbusto con espinas. Y ella dice, verás un campo enorme e increíble, salpicado de esos árboles de hadas, porque los granjeros no los talan, ni hoy en día. Leí un artículo sobre una carretera en Islandia que movieron por respeto a los elfos. ¿En serio? Sí, fue en Islandia.
Movieron la carretera, la desviaron para no molestar a la gente de las hadas, a los elfos. Sí, ¿no es increíble? Me encanta eso. Lo sé, a mí también. Y obviamente hay alguna razón. ¿Hay alguna evidencia de ello? Si eso crea esas creencias y luego se transmiten de generación en generación. Y entonces, ¿es la creencia lo que lo hace real? ¿O es que realmente hay hadas viviendo en un árbol de hadas lo que lo hace real? Bueno, quiero pensar que sí son hadas. Sí, sí. ¿O es una combinación de ambas cosas? Sí. De nuevo, son preguntas sin respuesta, pero ¿no es divertido pensar en ellas? Oh, sí, claro, por supuesto. Tengo 5 nietos por matrimonio y cuando a uno de los que vive aquí se le cayó su primer diente, me lo llevé a él y a sus hermanos. Ahora ya tienen 17, 18 y 20 años. Y sí, se llevan 3 años de diferencia. Pero cuando eran pequeños hay un jardín botánico cerca de nuestra casa y tenían la aldea de las hadas que construyeron con ramitas y hojas y cosas así. Así que estos chicos tenían como 3, 4 y 5 años cuando los llevé. Y yo inventé toda una historia sobre esta aldea de hadas. Y teníamos que ir de día, pero teníamos que estar súper callados porque las hadas estaban durmiendo porque habían estado fuera toda la noche entregando, ya sabes, el dinero a los niños. Del hada de los dientes perdidos. Sus dientes, y el hada de los dientes vivía en la aldea de las hadas. Pero ese era solo el trabajo de esa hada. Teníamos hadas de los dientes en la aldea, como teníamos gente que criaba las vacas o las ordeñaba o hacía la ropa o hacía lo que fuera. Todos tenían trabajos como en la vida normal. Ay, Dios mío, estos niños. Tenían los ojos casi saliéndose de la cara. Todavía te cuentan sobre la aldea de las hadas. Si les preguntas, incluso ahora que son adolescentes. Y sabes, ahora son grandes y cool, pero creo que hay un elemento de magia tan presente en estas leyendas, sin importar la edad, que realmente puede mejorar nuestras vidas. ¿Por qué será? Creo que todos. Buscamos magia desesperadamente. Y uso esa palabra muy amplia, nebulosa y global, en el sentido más profundo. Creo que todos, en el fondo, anhelamos esa magia. Queremos algo que, aunque no podamos explicar racionalmente, sentimos profundamente que es parte intrínseca de nuestra realidad y que nos cuida, nos acompaña, nos vigila, nos protege, nos fortalece y nos infunde el valor que necesitamos para enfrentar el día a día. Y como llamemos a esa magia o el nombre que le demos o del sistema de creencias que vengamos, todos tenemos este deseo de conectar con algo invisible. Y si es la gente de las hadas o Dios o quien sea o lo que sea, volvemos a mi tema de la conexión. Bueno, y creo que ese también es un gran trampolín para hablar de la importancia de la espiritualidad de la gente. Y me parece, y quiero entrar en tu libro sobre cómo ayudar a la gente a lidiar con el duelo y prepararse para el final de la vida de un ser querido. Pero también me doy cuenta de que la gente, cuando surge el tema, algunos dicen, bueno, la verdad no quiero hablar de eso. Y luego cuando digo, ok, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y entonces vuelven al tema. Quieren saber si todo el mundo quiere saber. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa realmente? ¿Hay algo más? ¿Qué está pasando? Siempre bromeo con que me encantaría poder llevarme una libreta y una pluma cuando me muera. Tengo muchas preguntas. No la vas a necesitar porque lo sabrás. Hablando con miles de millones de espíritus a lo largo de los años, dicen que es increíble porque llegas y tienes acceso a la inteligencia universal. Y sé que sí, pero tengo que bromear con lo de llevarme la pluma. Bueno, eres escritora. Claro que te vas a llevar una pluma y un papel. Muy bien, entonces pasemos a lo del duelo en tu libro, Un buen amigo para los malos tiempos. Me encanta ese título. Qué gran título. Ayudas a la gente a sobrellevar la muerte. A eso le llamo duelo anticipado. Así es. Y después de la muerte también. Cuéntanos sobre eso. En corto. Vivimos tantos duelos en nuestras vidas, Julie. De verdad que sí. Y cuando escribí ese libro,
Mi enfoque en ese momento, el libro, para retroceder un minuto, empezó como una nota de agradecimiento a la gente que hizo cosas maravillosas, por mí y por mi hermana. Nuestros padres murieron con 2 años de diferencia, pero papá murió primero, luego mamá. Empezó como nota de agradecimiento. Me di cuenta, había mucho sobre el duelo y la pérdida, ¿sabes? La cultura de la muerte que se perdía, y esa fue una intención que terminó siendo parte del libro. Hay duelo de forma anticipada. Por ejemplo, donde vivo hoy es el primer día de clases en la escuela pública. Hay padres sollozando hoy porque están de duelo por el niño que empezó la escuela hoy y la transición de quien conocían. Están emocionados, claro, por la novedad que viene para su hijo, pero también de duelo por lo que fue. Este bebé se ha ido, ¿verdad? Así es el duelo, incluso en momentos felices a veces. Y vivimos el duelo por pérdidas más allá de las humanas. Si tú, la dedicatoria del libro. El libro está dedicado a mis padres y a un par de amigos. Y a mi gato, Merlín, el gato mágico. Y Merlín, claro. ¿Tu Merlín? Claro que sí. Me encanta. Por 18 años y medio. Ay, Dios mío, Merlín era un verdadero gato mágico. Viajaba en mi camioneta conmigo, se sentaba en el pontón de mi hobby cat, caminaba en la playa conmigo. Era el gato más genial del universo. Yo, cuando se enfermó y supe que moriría, estaba hecha un desastre. Sí. Vives el duelo por eso. Vives el duelo por mudarte de casa. Vivimos el duelo anticipadamente, aunque quizá estés emocionado por tu destino, tal vez, pero también hay una pérdida asociada a eso, ¿sabes? Así que vivo justo en la boca del callejón de los huracanes. He perdido todo lo que tenía 2 veces. Sí, conozco muy bien ese tipo de duelo y esa clase de pérdida. Aún así te quedas. Oh, ya lo creo. Sí, mi amiga tiene una casa en Los Cayos, que pasó por varias generaciones, en Los Cayos de Florida, y dice que su abuela solía decir que cuando vives cerca del océano, a veces vives en el océano. Así es, totalmente cierto, totalmente cierto. Mientras grabamos esto, una de mis mejores amigas de más de 50 años está en nuestro centro paliativo haciendo su transición. Y estuve hablando por teléfono con su esposo anoche, que es mi amigo más antiguo. Él y yo somos amigos desde tercero de primaria. Y sí, así que mucha historia con esta gente. Y Carol ha tenido cáncer por mucho tiempo, así que el proceso de anticipación ha sido lo que ha sido. Pasamos por las mismas etapas, y volveré a hablar de esa palabra en un minuto. En el duelo anticipado que vivimos después de la muerte. Esas 5 etapas estereotípicas por excelencia que nos dio Elizabeth Kubler-Ross. Y déjame ver si puedo decirlas en orden, aunque no están en orden, y eso es lo importante. Tenemos la negación, y la negociación, y la ira, y la desesperación, y la aceptación. Y eso se convirtió en el modelo base para muchas otras teorías del duelo. E incluso la propia Kubler-Ross dijo que no son secuenciales, no están en orden. Una emoción enmascara a otra, se superpone a otra. Hay un juguete para niños del que hablo, como una imagen de cómo es el duelo. No sé cómo sea hoy, pero solía ser un trozo de madera. Y tenía alambres de colores y cuentas de diferentes colores en los alambres, y los niños jugaban con él. Así es como se ve el duelo. Tenemos emociones que se superponen unas a otras y a veces nos centramos en una emoción durante mucho tiempo y dejamos las otras y luego llega otra y la enmascara, todo ese tipo de cosas. Así que vivimos en por un lado, estado de anticipación de que lo inevitable va a suceder, sea lo que sea, ya viene. Sobrevivimos. Y justo cuando pensamos, ok, y fíjate que de esto es de lo que John y yo estuvimos hablando anoche, mi amigo.
Dijo, sabes, he estado esperando que muriera durante tanto tiempo. Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo. Pensé que estaría mejor preparado. Y claro que no lo estás, pues el duelo empieza de nuevo. Y lo hará cuando ella realmente fallezca. Habrá otra fase. Y eso es lo que hacemos. Y por más triste y difícil que sea el duelo, también es un gran regalo, porque lo que el duelo dice es te amo, me importas. Nos entrelazamos, somos parte el uno del otro, estamos muy conectados. Sí, qué bien dicho. También me doy cuenta de que cuando, al menos con mis clientes, y probablemente por el ambiente en que me muevo, pero acabo de llegar de la conferencia Helping Parents Heal en Phoenix. Aterricé anoche y di una plática ahí el fin de semana pasado, y lo que me parece fascinante es que los padres tuvieron 1100 asistentes ahí. El único común denominador fue cuando pueden comunicarse con el espíritu de su hijo. Cuando alguien puede comunicarse con el espíritu de su ser querido, es la mejor manera que han encontrado para sanar su duelo. Porque, ¿saben lo que escuché decir a alguien que es muy importante? Mi hijo me dijo, no estoy muerto, solo soy diferente. Y entonces saben que el espíritu de ese hijo o ser querido sigue con ellos a su alrededor y pueden comunicarse. ¿Lo has visto así? Investigaciones universitarias lo corroboran, validan que es la forma número 1, según estudios para ayudar a sanar. Ciertamente es un enfoque de múltiples vertientes. Muchas cosas influyen, pero ¿lo has visto así también en tu trabajo? Absolutamente sí, y no soy medium. Les tengo un respeto enorme a quienes sí lo son. Pero no soy medium. Y una de mis amigas de toda la vida murió hace un par de años, y yo simplemente sabía que iba a regresar a verme y a pasar el rato. Sabía que lo haría. ¿Para qué habríamos recorrido este camino metafísico juntas por 50 años? Seguro se iba a aparecer, ¿no? No lo hizo. Y estaba enojada, dolida y nerviosa. Estaba de muchas maneras. Le llamé a otra amiga mía que es medium y le dije, ve si puedes hablar con Jean. Dile, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está? Y le había dado tiempo para llegar allá y adaptarse, pasar por la orientación, lo sabía. Y mi amiga, que en efecto habló con ella, y me llamó y se rió y me dijo, y Jan dijo, ¿qué estás haciendo allá? Debe estar preocupada por ti, y que esto y que lo otro. Jan dijo, bueno, ¿y qué carajos cree que estoy haciendo acá? Y eso fue tan la forma en que ella lo habría dicho, que fue muy reconfortante para mí. Me dio muchos otros mensajes también, totalmente. Es muy reconfortante recordar que esto no es todo. Bueno, percibo que Jean está contigo siempre. Solo es que tú puedas, ya sabes, captar que ahí está. Una chica llamó a mi programa la semana pasada, cuyo hijo murió hace un año, y dijo, yo le sigo pidiendo que venga a mí en mis sueños y simplemente no ha venido en un año, y no sé qué estoy haciendo mal, qué necesito hacer. Y entonces tuvimos una llamada en conferencia con el espíritu de su hijo, y el hijo dijo, mamá, creo que era rusa. Mamá, estoy contigo todo el tiempo. Vengo a verte en tus sueños todas las noches. Le dije, ¿tienes el sueño pesado? Me dijo, no, tomo un fuerte medicamento para dormir que me noquea. Y yo, obvio, no, eso es lo que está pasando. Entonces, te puedo ayudar con Jean, te puedo ayudar con algunos trucos para que, ya sabes, para que puedas percibir. Jean. Y he podido hacer eso con muchas otras personas. He tenido muchas otras personas que han venido y visitado en sueños. Vienen, han venido y se han aparecido de cualquier manera y en meditación, lo que sea. Pero yo de verdad no entendía por qué Jean no había
venido directamente a tocar la puerta, ¿sabes? Pero cuando recibiste los mensajes de tu amiga medium, ¿eso te pareció reconfortante? Totalmente. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste después de recibirlos? Me metió en una espiral que no te imaginas. Me llevó a Bután. Wow. Fue la secuencia de eventos más extraña. De hecho, en algún momento, si tienes la oportunidad de escuchar, te enviaré el enlace a un episodio de mi podcast donde hablo de la serie de eventos que nos conectó a Jean y a mí después de morir. Es realmente increíble. Genial. Sí, mándamelo y lo pondremos en las notas del programa porque no podemos dejar a todos los que nos ven y escuchan en Ascuas con ese tipo de adelanto, por Dios. Sí, es una gran historia. Bueno, volviendo al duelo anticipatorio y luego al duelo posterior. Hay como 3 consejos útiles que puedas darnos, que puedas compartir con todos nosotros que ayuden a la gente que está en medio de eso ahora. Y también después de que su ser querido fallece. Sé paciente contigo. El duelo es un proceso. Es un viaje. Ojalá pudiera decir que termina, pero no es así. Cambia, se transforma, toma una forma diferente, pero sé paciente contigo mismo. Vivimos en una sociedad tan instantánea hoy, que solo queremos que se acabe. ¿Cuándo parará el dolor? El dolor cambia. Así que sé paciente contigo mismo. Recuerda que el enojo es parte del proceso. Y eso es algo que a muchas personas les cuesta aceptar. En mi cultura, no es de damas estar enojada. No está bien estar enojada. Puedes ser muchas cosas, pero no puedes estar enojada. No grosera. Exactamente. Mi abuela siempre me decía que enojada no te ves bonita. El enojo es genial. El enojo nos motiva. El enojo nos hace avanzar. El duelo es permitirnos sentir toda esa gama de emociones, pero particularmente el enojo, porque ese es el que solemos reprimir más. Así que permite que el enojo surja. Y la tercera cosa es permitir que la gente te ayude a cuidarte. ¿Y es que eso es tan difícil? No, estoy perfectamente bien. De verdad, gracias. No lo estás. No lo estás. Anoche con mi amigo hablábamos de lo que necesitaba. Su esposa está en un hospicio, muriendo. Y le dije, ¿necesitas que venga a lavar los platos? ¿Sabes? ¿Es eso lo que necesitas? ¿Necesitas que venga a lavar la ropa, sabes? ¿Puedo ir al súper por ti? Esas cosas. A veces solo hacerlas, llegar y hacerlas. Porque si preguntas, te dirán, estoy bien, estoy perfectamente bien. Ya sabes, hacer esas cosas. Entonces, sé paciente y amable contigo. Permítete sentir todas las emociones y permite que otros te sirvan. Son maravillosos. El duelo por la dolorosa pérdida de un hijo, ya sea por un aborto espontáneo, un mortinato o un hijo que sí llegó a vivir, es diferente del duelo por alguien que muere muy de repente, como en el caso de un suicidio o un homicidio o alguien que ha estado enfermo como tu amiga o alguien que es muy mayor. Una de mis queridas amigas, una de mis mejores amigas, su mamá murió el sábado y ya quería irse. Tenía 90 y tantos años y estaba lista. Así que ella, sus 2 hermanas y yo haremos una llamada en conferencia con Mamá Mills en el cielo esta noche. Y ya sabes, dejaremos que hablen con ella, con su espíritu y todo eso. ¿Hay alguna diferencia en ese duelo? ¿Hay alguna diferencia en la forma en que recomendarías que la gente aborde viva el proceso del duelo? ¿O son esas 3 cosas que mencionaste hace un minuto? Puedes tomar todas las reglas, todas las teorías sobre el duelo y toda la tanatología, que es el campo al que pertenece. Puedes tomar todo eso y tirarlo por la ventana cuando se trata de niños. Oh, ¿por qué es eso? Because perder a un hijo. Ya sea que pierdas un hijo por un aborto espontáneo, un aborto, un mortinato o a una edad temprana, o que pierdas a un hijo ya adulto. Sigues habiendo perdido un hijo.
Y el mundo es un lugar diferente porque es una extensión de ti de una manera que nadie más puede serlo. Y entonces, en mi experiencia, todas las reglas se van por la ventana y cada situación es única. Y si estás trabajando con alguien que está de luto por la pérdida de un hijo, tienes que ser muy específico a lo que puedan necesitar, sentir y pasar. Y hay otras emociones que no entran en ese modelo simplista, como la culpa, por ejemplo. Aunque Granger Westbrook, creo que fue él, nos dio la noción de que una de las etapas es en realidad la esperanza. Y no, expresamos eso muy a menudo o mucho. Cuando estás en medio de todo eso, la esperanza no es algo en lo que quieras pensar. Pero perder a un hijo es algo completamente diferente. Cuando llegamos a ese capítulo en el libro, consulté a una amiga mía que esa es su área de especialidad. Es consejera de duelo para niños. Y fue de mucha ayuda para ayudarme a armar ese capítulo en el libro. Es algo diferente. Y apuesto a que en tu trabajo ves a mucha gente que eso es lo que quieren hacer, hablar con sus hijos. Sí, sí, totalmente. Y la otra cosa es que tuvimos un programa, creo que el mes pasado, y tuve una especialista en duelo perinatal, que es un área algo nueva, porque esa es como un nicho en el que no hay apoyo. Para las mujeres y los padres que pierden un hijo en un aborto espontáneo o un bebé mortinato. Y me fascinó eso, y ella está como liderando un movimiento para ayudar con eso, lo cual me pareció simplemente extraordinario. Creo que eso es genial. Me alegra mucho escuchar eso. Se está, más a la conciencia. Bueno, porque todos conocemos a alguien, muchos de nosotros lo hemos vivido, yo no, pero mi madre y muchos de mis amigos y otros familiares han vivido, ya sabes, una situación de tipo perinatal. Y es un tipo de duelo muy específico. Ella hizo algo. Y me encantaría escuchar tu opinión sobre esto, Deb. Ella dice que cuando, digamos, por ejemplo, hay un bebé mortinato, les pide permiso para grabar. Tal vez a los otros hermanos y a los otros familiares entrando y sosteniendo al bebé que ha muerto. Y les dice, sé que ustedes, esto es como lo último que pensarían que les va a ayudar, pero yo lo guardaré, y si alguna vez lo quieren, entonces se los enviaré. Y dijo, prácticamente sin falta, todo el mundo lo quiere y atesoran ese recuerdo porque es una película familiar, con este bebé que no pudieron llevar a casa. Y yo pensé, Dios mío, ¿sabes? Qué idea tan increíble para hacer. ¿Habías oído algo al respecto? No, la verdad no, pero estoy fascinada con esto. Es información nueva para mí. Sí, te pondré en contacto y pondremos un enlace en las notas del programa. Ok, gracias por eso. ¿Por qué encarnamos? Para aprender. Ok, ¿qué tipo de lecciones? Ok, aquí la versión corta de Deb de la respuesta a esa pregunta. Imagínense. ¿Qué tenemos? Mi imagen de eso es que está flotando en el espacio en alguna parte. Hay una gran bola de energía que lo es todo, que es energía de Dios, que es divinidad, como sea, cualquier nombre que quieras darle, y todos somos parte de eso. Y en algún punto decimos, quiero saber cómo es vivir en la tierra. Quiero experimentar ser humano. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo podría hacerlo? Así que tienes esta negociación. Con esta energía de Dios, esta divinidad que dice, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Y tú dices, sí quiero. Y dicen, ok, necesitaremos una conferencia y establecer las lecciones que aprenderás. Así que lo hacemos. Y se nos dice que nos tomará muchas vidas aprender las lecciones de lo que significa ser plenamente humano. Así que venimos una y otra vez y experimentamos esas nuevas lecciones. Pero entre tanto, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo me imagino esta gran mesa de conferencias en el cielo, donde todos mis guías y todos los ancestros y toda esa gente que es mi equipo de apoyo, se juntan alrededor de la mesa y te dicen, esta lección la hiciste muy bien, pero en aquella, amiga, ahí sí que la regaste. Tendrás que volver a hacerla, o al menos aprender un aspecto diferente. Y creo que hacemos eso. En grupos de almas. No venimos aquí solos. Venimos con un grupo de otros, seres, para apoyarse y aprender unos de otros. A veces la forma en que nos ayudamos a aprender lecciones es maravillosa, encantadora, amable y amorosa. A veces parece a nivel humano ser muy conflictiva, pero seguimos siendo maestros los unos de los otros. Esa es la respuesta corta a tu pregunta. Sí, bueno, y creo que también, yo siempre digo, siempre estamos creando, ¿verdad? Nosotros creamos cada día, cada momento. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son mis planes para el día? Todo ese tipo de cosas. Si estás cuidando niños, ya sabes, tengo que alistar a Johnny y a Susie y a Sally y a Ben para la escuela. Ya sabes, ¿qué se van a poner? ¿Qué les empaco de almuerzo? Estamos creando como locos todo el día. ¿Y luego qué? ¿Morimos? ¿Regresamos al cielo? ¿Y qué hacemos? Creamos nuestra próxima experiencia. No creo que termine. Mencionas un punto interesante, Deb, al decir que estamos aquí para explorar el lado humano de la ecuación, porque nuestro espíritu sabe lo que es ser espíritu. Y a muchos de nosotros, creo, se nos ha enseñado o hecho creer que como humanos necesitamos aspirar a ser un mejor espíritu. Bueno, el espíritu ya es perfecto, ¿verdad? Estamos aquí para tener la experiencia humana porque creamos a partir de ese duelo. Creamos a partir de lo que sea que estemos experimentando y explorando. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Absolutamente de acuerdo contigo y cuando puedo, cuando me entra la neura y me saturo de trabajo y me quedo tan atrapada en lo mundano de la lista de pendientes y ya sabes, este tipo de cosas, tengo que dar un paso atrás y decirme a mí misma, ¿cuál es la lección que estás tratando de enseñarte aquí una vez más? Porque no solo aprendemos lecciones de una vida a otra, no sé tú, pero yo tengo que seguir reaprendiendo lecciones en esta vida. De verdad que sí. Y entonces poder decir, más despacio, respira. ¿Qué estás tratando de hacer realmente aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? A veces no puedes ver la lección mientras estás en ella. Necesitas tiempo y espacio lejos. A veces lo suficientemente lejos como para estar en otra dimensión quizás. Pero siempre tengo que decirme, hay una lección en cada interacción, incluidas las que tengo conmigo. ¿Cómo me beneficia esto? Es lo que digo. ¿Cómo me beneficia esto? Llegué 9 horas tarde a Phoenix el viernes. Y me pregunto, ¿cómo me beneficia? Y luego recibo un correo electrónico cuando estoy en el Sky Club, el Delta Sky Club en Atlanta, esperando para tomar mi vuelo a Phoenix. Y recibí una nota de que mi reservación había sido cancelada en el hotel. Que se hizo el otoño pasado. Y soy ponente. Necesito estar en ese hotel. Así que llamé al gerente y me pusieron en otro. Habían tenido una fuga de agua que inundó algunas habitaciones. Pensé, el hotel en el que me pusieron era más bonito que el original. Así que ya sabes, todo se desenvuelve perfectamente. A medida que pasamos por todas estas cosas. Y es difícil recordar que en el panorama general, el mundo realmente se está desenvolviendo en un orden perfecto y divino. Eso es muy difícil. Sí, bueno, cuando hago escaneos de vidas pasadas con la gente, de mi buffet, de psiquismo, hacemos lo que quieras que involucre al espíritu. Eso hago. He encontrado que hay una semblanza de estas lecciones. Dices que estoy aquí para aprender diferentes lecciones y las aprendo una y otra vez. Lo que percibo con esto, Deb, es que vemos básicamente el mismo guión o una semblanza de un guión. Muchos guiones que venimos a explorar, pero lo vemos desde una perspectiva diferente. Diferente época, quizás, género, circunstancias, el mismo guión básico. Y eso me fascina también porque
Es como, ya sabes, cuando haces el kinder y estás en 5º grado. Bueno, no necesitas repetir el kinder porque ya sabes las cosas que aprendiste en el kinder, pero, déjame ver el abecedario desde una perspectiva diferente aquí como un niño de 5º grado. Y esa es más o menos mi opinión. Eres tan encantadora, eres como, para mí, la mamá tierra por excelencia, y cada vez que hablo contigo, eres tan protectora y amorosa, y es como un gran abrazo cada vez que hablo contigo. Así que gracias por el trabajo que haces para dar un gran abrazo a la gente del mundo, y en tus escritos y en tus ensayos y todas estas cosas. Creo que tu perspectiva de las cosas es tan reconfortante, me parece, cuando leo tu material. Gracias, de verdad, gracias por eso. Es un gran servicio al mundo. Sabes, yo lo veo como que todos los que hacemos este trabajo, el trabajo que hacemos tú y yo y tantos otros, el fondo del asunto es que tenemos una cantidad finita de tiempo. Como sea que definas el tiempo, esa es otra conversación, pero una cantidad finita de tiempo en esta vida, no solo para aprender estas lecciones, sino también para hacer nuestra parte de ser maestros en las vidas de otros y en sus lecciones. ¿No es agradable si podemos hacerlo amablemente? No siempre, pero ya sabes, lo intentamos. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo pueden conocer más de ti? Bueno, hice una lista para no olvidar. Perfecto. Ok, entonces, mi sitio web es debowen.com con 2B, debbowen.com. Tengo un Substack que sale probablemente no saturo el correo, probablemente cada par de semanas. Y es Deb Bowen en debbowen.substack. Tengo páginas de Facebook. Deb Bowen, Author y Psychic Teachers. Tengo ese libro, A Good Friend for Bad Times. Y luego estoy en medio de escribir un libro. Estoy coescribiendo un libro con una editorial británica que está programado para salir el próximo otoño. Estamos a punto ya casi lo terminamos. Es emocionante. Vemos la rueda del año de 8 festividades en cómo nos conectamos con la naturaleza y las manualidades. Será divertido. Bien. Y tu programa, y está el podcast. Al aire, desde 2010. Samantha y yo somos viejas en esto. 4,5 millones de descargas. ¿No es una locura? De verdad que tuve el honor de ser invitada y Te queremos de vuelta. me encantaría hacerlo. Estamos deseando que llegue. También estoy en medio de escribir una obra de teatro. Y no sé a dónde va a llegar eso. Te mantendré al tanto de cómo va. Y luego doy clases. Y eso es mucho de lo que hago. Doy muchos cursos. Actualmente tengo un curso de tarot. A tu propio ritmo. Por 38 semanas. Recibes una lección. No es un curso de cómo leer las cartas del tarot. Es un curso que analiza los arquetipos y el simbolismo en el tarot y cómo se aplica a nuestras vidas. Lo aborda desde esa perspectiva típica. Doy un par de cursos sobre cómo leer el tarot, pero no este. También doy otros cursos metafísicos. Por ejemplo, terminé uno para conectar con la energía de los cuervos y su mensaje, porque mucha gente los ve últimamente. Por eso me buscaron. Sí, ves, tú también lo haces. Sí, yo también lo creo. Sí, claro. La gente empezó a enviarme correos diciendo, ¿podrías hablarnos de los cuervos? Dije, bueno, aprendamos juntos. Y lo hicimos. Así que cuervos y cristales y todo ese material de ciencia, espiritualidad y geometría sagrada, del que hemos hablado, enseño muchas de esas cosas. Es lo que hago ahora. Lamento tanto que seas tan poco productiva. Estoy intentando mejorar. Muy bien a todos. Dios mío, podría hablar contigo 3 horas más, pero te tendremos de vuelta y cubriremos. Para no dejar a todos con la duda. ¿Qué onda con los cuervos? Tengo que tenerte de vuelta para saber el rollo con los cuervos. Feliz de hablar de esos cuervos. Muy bien. Mientras tanto, todos les envían mucho amor desde Sweet Home, Alabama. Y desde Carolina del Norte hasta donde está Deb. Nos vemos la próxima vez. Gracias.
Para enriquecer tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo, suscríbete, comenta y comparte con familia y amigos.